Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo estén viendo el video que les voy a poner o que les voy a dar. Mi nombre es Eliud Pesina Lujano. Mi matrícula es AL 046496. Esta es la actividad número 4, que pienso yo que también se llama igual que la historia, proyecto integrador, que es la que acabo de hacer ahorita. Y quería decir que la maestra de historia nos encargó poner carteles o basarnos en un pizarrón o algo. Eh, yo no soy muy bueno adornando y todo eso, pero sé editar un poco, entonces pondré imágenes de lo que signifique o algo que pueda poner. Yo voy a hablar de la tabla periódica. También ahorita ando un poquito enfermo, así que perdonen si de repente me escucho raro o algo. Y no estoy acostumbrado a hablar frente a una cámara, pero bueno. La tabla periódica. Y lo anoté, ojalá no les moleste, porque no me aprendo todo rápido. Y lo acabo de hacer apenas ayer o antier esto. Entonces, voy a hacer lo posible por leer rápido y no pasarme de los 5 minutos. Ok, la tabla periódica. Para llegar a la tabla periódica de los elementos actual, se tuvo que pasar por una serie de acontecimientos para conocer cada elemento y además para encontrarse en un lugar determinado con un orden específico. Este trabajo no fue de una persona, de dos, fueron de muchas a lo largo de la historia, eh, y se batalló para poder acomodar los elementos en un orden específico. Para el año de 1830 solo se conocían 55 elementos con propiedades muy diferentes, y eso era muy complicado. Era muy complicado encontrarles un orden en ese tiempo, como no tenían la tecnología como la tenemos actualmente. El primero que intentó darle un orden a la tabla fue el químico alemán Dobereiner, no sé cómo se diga, así que voy a poner el nombre a un lado. Él observó que las propiedades del elemento bromo estaban entre las estaba parecido al cloro y a las del yodo. También encontró similitud entre las propiedades del calcio, estroncio y bario por un lado, y por el otro el azufre, selenio y teluro. Otros intentos por ordenar los elementos fue Neuland, también pondré su nombre y su imagen si encuentro, con su ley de las octavas. Para 1850 y 1865 se descubrieron nuevos elementos y hicieron grandes avances de la determinación del peso atómico, dando valores más acertados a los elementos y ya descubiertos y sus valores correctos a los nuevos. También pondré una tabla periódica por aquí o por acá, antigua, para ver la diferencia entre la de antes y la actual que estamos acostumbrados a ver. Esta ley mostraba un orden en el cual se agrupaban por familias o grupos que compartían similitudes y eran clasificados por periodos de 8 elementos, en los cuales iban cambiando las propiedades de manera progresiva. A pesar de su intento, esto carecía de validez. Como vemos aquí, eh, mostraba un orden por familias o grupos de 8 elementos, pero a pesar del intento, esto carecía de validez, o sea que no era muy acertado. La base de la actual tabla periódica fue descubierta de manera independiente y simultánea por Meyer y Mendeleev. Pondré sus nombres, sus fotos. El que más se escucha es Mendeleev. Como dice, el que transcedió fue Mendeleev, ya que su trabajo se publicó un año antes. Mendeleev comenzó a estudiar la lista de los elementos por su peso atómico y creciente. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los elementos, pero no me falte ninguno, es que esté en lo correcto. Los elementos químicos se encuentran ordenados en una tabla periódica de acuerdo con su número atómico creciente. Los elementos están reunidos en grupos y periodos. ¿Qué son periodos? Son las filas que se encuentran de manera horizontal. Los elementos que pertenecen al mismo periodo se caracterizan por sus propiedades químicas y físicas, varían gradualmente. Grupos. Son las columnas verticales de la tabla periódica y constan de 18 grupos. Aquellos elementos que se encuentran en un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Un ejemplo es el grupo 1A de los metales alcalinos, sin contar el hidrógeno, que no es un metal,
Presentan propiedades metálicas, electropositivos y del grupo BiiA. De los halógenos que presentan propiedades no metálicas y son electronegativos. Clases. Se distinguen 4 clases en la tabla periódica. Elementos representativos. Formas de los elementos de los grupos A. Elementos, esos son como pequeños subtemas. Elementos representativos son formados de los elementos de grupos A. Elementos de transición, lantanidos y actinidos. Y luego gases nobles, elementos del grupo V111A. Bloques. Es el arreglo de los elementos de acuerdo con el último subnivel que forma. Bloque S, grupos 1A y 2A. Bloque P, grupos 3A al 6A. Bloque D, elementos de transición. Y bloque F, elementos de transición interna. Espero no pasarme de los 5, haberme pasado de los 5 minutos. Y esto fue lo que les voy a hablar. Si tuviera más tiempo, pues hubiera investigado un poco más. Pero creo que fue una gran información. Y como les digo, voy a poner imágenes y todo de lo que más o menos, para que entiendan de lo que se trató. Y ay, perdonen si estuve leyendo esto, pero no me lo aprendí muy bien. Y si me notaron un poquito nervioso porque no estoy acostumbrado a este tipo de trabajos. De hecho, algunos que me encargaron no los hice por miedo, porque no me gusta salir en cámara. Pero espero haber logrado lo del proyecto. Y muchas gracias. Adiós.